Vamos a ver brevemente, ¿verdad? Lo que tiene que ver con ser fortalecidos en el Señor, decir un poco, ser fortalecidos en el Señor. Cuando uno busca la palabra fortalecer o fuerza en la Escritura, hay dos formas en que el texto da a conocer qué es lo que se quiere expresar. Uno de ellos, fortalecer, es autorizar. En una traducción se usa como autorizar. Y en la otra, más directa, dar las fuerzas, ¿verdad? Entonces acá hay algo interesante. En Cristo Jesús hay autoridad para que sea posible que la fuerza que viene de Dios sea parte de nuestra vida. Repito, en Cristo Jesús, en la provisión de la cruz, por su muerte y por su resurrección, es posible recibir fuerzas de parte de Dios. En una de las traducciones dice, autorizar es la legalidad que viene de parte de Dios para que sea posible que podamos experimentar lo que Dios promete en su palabra. Vieron que hay cosas por las cuales se pueden orar y otras que no sabemos cómo producir. El apóstol Pablo, el Señor le reveló, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, y él escribe en la carta a los Efesios. Vamos a leer el capítulo 3, versículos 14 al 16. Está relatando todo lo concerniente a la salvación de Dios y dice estas palabras, Efesios 3, 14 al 16. ¿Está en la pantalla? Leemos todos juntos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Aquí hay varias cosas. En primer lugar, se puede orar. Un cristiano puede hacer esta oración. Esto es lo que vos y yo podemos hacer. Podemos orar. ¿Qué podemos orar y a quién podemos orar? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, declaramos que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro Señor, ¿verdad? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué dobla sus rodillas? Para que os dé, para que el Señor Jesucristo, que es quien nos va a dar, ¿verdad?, nos dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué cosa? Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Cómo el Señor te va a fortalecer? A través de la oración, ¿verdad?, personal, y a través de la oración como comunidad. Pedirle, tenemos que hacer una petición, ¿verdad?, que conforme a las riquezas de su gloria, fortalezca nuestro hombre interior por medio del Espíritu Santo. Hay momentos en la vida que parece que uno no tiene fuerza y está desgastado y se caneó y no puedo más, ¿verdad? Decir, no me sale nada, procuro, parece que ya los cielos están cerrados para mí, algunos usan ese término. Otros dicen, yo ya quiero tirar la toalla, estoy cansado, ayúdenme. Nosotros tenemos que orar siempre por cada uno de nuestros hermanos, para que el Señor, conforme a las riquezas de su gloria, le pueda fortalecer en el hombre interior a través del Espíritu Santo. Eso va a ayudar mucho en el momento de la tentación, cuando uno está fortalecido. Vieron, ahí entran las dos acepciones.
autorizado por Dios a tener fuerza. Y con el dunamis de Dios, con la dinamita, con la fuerza del Señor, vencer las tentaciones. Eso se puede orar. Hay gente que constantemente pone tu vida en oración para que el momento de la tentación no caigas, para que Dios te dé la fuerza, para que autorice ante las huestes celestiales que seas protegido. Por eso no hay que apartarse del Señor. Por eso cualquiera sea nuestra condición, tenemos que estar siempre dependiente de Él y que el Espíritu Santo es quien fortalece. Jesús dice, no les voy a dejar huérfanos, voy a enviar mi Espíritu que va a estar en vosotros. Y eso oraba el apóstol Pablo, él sabía cómo era la situación. Hoy cuando Sofía comentó cómo está la realidad social y con nuestros jóvenes y todo lo que pasa con la tele, aún en medio de esa adversidad, el Señor tiene las fuerzas suficientes para que vivamos en victoria y para que nuestros hijos tengan una vida conforme a lo que Él pide en su palabra. Cuando Dios habla, eso es decreto en los cielos y en la tierra. La Biblia dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y en el libro de los Hechos, cuando hacen un relato, los apóstoles dicen, Señor, nosotros en ti vivimos, en ti somos, en ti nos movemos. Pero aquí hay algo, ¿verdad? Generalmente queremos ser fortalecidos con nuestras propias fuerzas solamente, y con nuestros propios recursos, y con nuestra propia sabiduría, y con nuestra propia forma como vemos la situación. Pues una persona que peleó mucho la vida, es muy difícil que tenga que soltar y depender del Señor. Siempre hay algo, ¿verdad?, que por su propio esfuerzo quiere lograr, y a veces no se logra nada. Es como los tendederos que tenemos en nuestra casa, ¿verdad? Perdón, no es tendedero, es bicicleta para hacer ejercicio. ¿Vieron que todos compramos la bicicleta? ¿Quién tiene bicicleta? ¿Quién colgó la ropa ahí? ¿Y qué hace eso? Hace pedalear, no te vas a ningún lado, ¿verdad? Bajó el Pentateuco, pero, ¿verdad?, los 5 rollos, pero no te fuiste a ningún lado. Ese esfuerzo de parte nuestra tiene que ser para que en su gracia podamos orar y le podamos decir al Señor, Señor, fortalecele a mi hermano, a mi hermana, fortalecele a mis hijos, con poder en su ser interior, con el poder del Espíritu Santo. De ahí viene la fortaleza. Esa es la verdadera fortaleza que viene de parte de Dios. Está, por ejemplo, el caso de Abraham, le decimos el padre de la fe. Dice Romanos 4:20 que Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Qué se aprende ahí? Que nosotros podemos recibir la fortaleza de Dios cuando tenemos la fe que viene de parte de Dios. ¿Y la fe cómo viene? Por la palabra del Señor, por el Espíritu Santo. La fe no es algo así que uno imagina a ver si yo tengo fe o que no tiene forma. La fe nuestra está basada en la obra de Jesucristo en la cruz, en su existencia antes de la fundación del mundo en forma de Dios, en su encarnación, en su vida en la tierra, en el hecho de que haya vivido como uno de nosotros, participando en nuestra naturaleza, sin pecado, que haya llevado todo eso a la cruz, muere, es sepultado, resucita al tercer día, asciende delante de la derecha del Padre para interceder por nosotros y después va a volver. Eso es la fe nuestra. En esa fe uno puede ser fortalecido. Abraham dice que miraba como desde lejos
las promesas que el Señor le había hecho. Le dijo, voy a ser una nación grande en tu simiente, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y en esa fe, dice, él no dudó. ¿Cuándo perdemos fuerza, entonces, de acuerdo a este versículo? Cuando hay incredulidad. La incredulidad debilita. No acciona, no suelta la legalidad de Dios para que Él nos pueda fortalecer. Directamente uno no cree o decide no creer. Por eso todos esos mensajes que larga la televisión es para matar lo que nosotros recibimos al leer la palabra, ¿verdad? La verdad de Dios. Es una guerra de pensamientos. Uno un domingo, una mañana, ¿verdad? Media hora, una hora, recibe consejo de Dios y durante la semana, si no perseveramos en eso, uno va a vivir de acuerdo a lo que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y en cada casa que te vas, vos ya sabés quién reina y quién gobierna y cuál es el tema de la casa, ¿verdad? Algunos es dinero, otro es ropa, otro es fama, otro es fútbol, ¿verdad? Y así. Pero es importante darle la palabra de Dios para que traiga fuerza. Dice, no dudó, sino que se fortaleció. Y entonces lo que habíamos dicho es que la incredulidad nos quita fuerza. Por eso doblaba sus rodillas el apóstol Pablo delante de nuestro Señor Jesucristo para que nos fortalezca. Esposa, vos tenés que orar por tu marido para que el Señor le dé fuerza cuando se va a trabajar y en el lugar donde esté, si una esposa dobla rodillas, ¿verdad? Y el esposo tiene que aprovechar que tenga una esposa que dobla sus rodillas y enfocarse en el Señor. La incredulidad derrumba toda esperanza. La incredulidad quita fuerzas. La incredulidad permite que espíritus operantes en el reino espiritual se metan y tergiversen nuestros pensamientos, nos hagan desviar nuestra mirada y el hecho de eso de que puesto los ojos en Jesús deja de ser realidad. Uno mira lo que percibe en el medio ambiente sin que los ojos sean abiertos para mirar la realidad espiritual. San Pablo decía que nos despertemos, que se abran los ojos de nuestro entendimiento, ¿verdad? Para recibir fortaleza. Uno necesita la fortaleza de Dios para poner orden en su casa también. Sobre todo los varones, los maridos, ¿verdad? Hay hogares donde gobierna la novela. ¿Sí o no? Y te van a hacer una invitación. Te invito mañana a las 8 a mi casa. Ni ahí no se va a ir. Yo controlo toditos los programas de la tele. Hay cuapaité. Dice, cuando dicen, no voy a poder a esa hora. Para más, ahora la nueva era hizo bíblico los estímulos que está lanzando a nuestra mente. Para que una película sea bíblica, no tenés que imaginar cosas que no son. No tenés que poner personajes por más que se llame Jesucristo y así. Ese no es el espíritu. Acá tenés que pillar. ¿Y cómo vas a pillar acá? ¿Verdad? No podés discernir
si no te dedicas a eso. Por lo demás, hermanos míos de la ciudad de Lambaré, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo vamos a fortalecernos? Tenemos que vestirnos, decir un poco vestirnos. Vestíos de toda la armadura. Voy a leer Efesios capítulo 6, del 10 en adelante, hasta el 20 luego. Por lo demás, hermanos míos, le trata de hermano. La persona que está a tu derecha y a tu izquierda y atrás es tu hermano, tu hermana. Por toda la eternidad. Así que hay que fortalecerse, ¿verdad? Te voy a tener de hermano por toda la eternidad. El Señor dijo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y después dice, vestíos, y habla de una armadura, de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El jueves pasado estuvo tan lindo el tema de las acechanzas. La transparencia. Daba gusto ya. Le pillamos a Satanás. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Qué quiere decir eso? Una persona no es contra esa persona. Si bien a esa persona lo que no le aguantás, ¿verdad? La lucha no es contra esa persona. Entonces, ¿contra quiénes? Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Miren, añaure con jerarquía. ¿Vieron que hay una jerarquía del mal? Gobernadores de las tinieblas, dice. Cosmocrátoras, y la griego. Los que gobiernan el cosmos. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra es neumática ponería. Quien hace mal espiritualmente o espíritus del mal, pero no es uno solo, acá dice huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Después sigue. Entonces, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principado cuando habla de los prolegómenos, de los que van delante. Es como un ejército del mal, ¿verdad? Y potestades son jerarquías. Se ve que de acuerdo a cada situación, las huestes del mal tienen una jerarquía sobre cierta región. Ahora hay algo interesante acá. Contra toda esa hueste de iniquidad, el Señor Jesús, cuando fue a la cruz, despojó a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, a las huestes espirituales de maldad. Y el apóstol Pablo, como sabía de lo que pasaba en esa época, cuando un ejército vencía a otro, el vencido era puesto así como en una carroza y pasaba en desfile como el perdedor. Y adelante de eso iba el ganador. Y dice, los exhibió públicamente en desfile victorioso, triunfando sobre ellos en la cruz.